grupo. Y ahora sí, antes de iniciar la presentación, es importante seguir unos ciertos pasos. En la primera, durante el webinar, mantener los micrófonos apagados para así poder evitar lo que son interrupciones durante la presentación. Cualquier duda o pregunta que puedan tener ustedes, la pueden ir realizando mediante el chat y durante el webinar se va a poder ir reportando cada una de sus dudas. En el caso de que deseen realizar alguna pregunta con el micrófono abierto, es importante que levanten la mano para nosotros para poder darles el acceso debido. Y por último, informarles que la presentación va a ser grabada para poder, finalizando el webinar, podérselas mandar por sus correos electrónicos. Ahora sí, los recomiendo y los invito a estar atentos hasta el final de la presentación, ya que se van a realizar algunas preguntas y quien responda correctamente se va a poder llevar algunos premios. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, le vamos a dar pase al magíster Germán, que nos va a hablar sobre qué factores críticos afectan el uso adecuado del equipo de protección personal. Buenas noches. ¿Se ve mi pantalla? Buenas noches, Sí, sí. se logra ver. Ok. Sí se logra ver. Bien, muchas gracias a todos por estar el día de hoy, viernes, fin de semana, y haciendo lo posible para poder compartir. Antes quiero agradecer a la empresa Proin y Blinder y a la empresa Seguro Consulting por hacer posible esta noche estar con ustedes y poder compartir este importante webinar que se ha denominado Fortaleciendo una cultura de seguridad y qué factores críticos afectan el uso adecuado del EPP. Ya lo dijeron, mi nombre es Germán Ramón. El objetivo de tenerlos esta noche es poder transmitir cómo podemos optimizar la cultura de seguridad en un ámbito laboral mediante la integración efectiva del equipo de protección personal, centrando esfuerzos en mejorar que el trabajador comprenda y que nosotros como supervisores entendamos qué factores humanos inciden para que el trabajador en algún momento no use y se accidente. Entonces, nuestro propósito es reconocer otros factores para poder aumentar la productividad en un entorno seguro. Este importante webinar se lleva a cabo porque queremos ser parte de este homenaje en forma mundial en el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Todos nosotros queremos que no exista ni un trabajador accidentado. Así como él vino sano a trabajar, tenga que volver a su casa. Pero lamentablemente muchas veces no se puede. Entonces tenemos que interpretar qué factores humanos están alineados a la seguridad. Y eso el día de hoy vamos a hablar. Luego vamos a revisar qué estados mentales afectan al trabajador para que no pueda usar adecuadamente su equipo de protección personal. Luego vamos a revisar qué estrategias podemos aplicar para reducir estos errores críticos. Finalmente, haremos una revisión, un marco de cómo podemos desarrollar una cultura de seguridad centrada en el uso del equipo de protección personal. Llegaremos a la parte final de conclusiones y algunas fuentes de referencia que ustedes van a tener este material luego de terminada la presentación. Si alguien desea hacer una pregunta, a través del panel de control pueden levantar la mano y hacer su pregunta, ya sea por el chat o con el micro abierto. La empresa o la organización ICSI, que es una empresa francesa, que es un instituto que hace estudios de la cultura de seguridad industrial. Hace poco hizo una encuesta respecto a la importancia de la cultura de seguridad en la próxima década.
Estamos hablando del 20 al 30. Y un 90% a la pregunta dijeron que creen que la seguridad es parte de la estructura del valor corporativo que va a estar respaldada por los altos niveles de la gestión, incluido el presidente y el director ejecutivo de la empresa. Sin embargo, un 50% dijo que desarrollar una cultura de seguridad es un gran desafío. Efectivamente, yo soy un convencido de que podemos tener un buen sistema de gestión integrado, podemos tener un buen sistema implementado, pero si la organización no tiene una sólida cultura de seguridad, indudablemente no va a poder desarrollar un trabajo seguro y va a proteger a su trabajador. Entonces, como lección de aprendizaje, antes de iniciar este interesante webinar, le transmito a ustedes que después de la pandemia, nosotros enfrentamos grandes desafíos. Se ha cambiado la forma de pensar sobre la seguridad de nuestros empleados, de nuestros activos y de las comunidades. Estos cambios empezaron con el desarrollo del mundo globalizado. Hoy en día manejamos la tecnología, manejamos los procesos, manejamos alta incertidumbre, mucha complejidad, mucha volatilidad, y por tanto tenemos que enfocar en un sistema de trabajo, en un sistema de seguridad que esté de acorde a los adelantos tecnológicos y a los nuevos retos. Y mucho mayor todavía cuando tengamos que enfocar a la sustentabilidad. Esto ha llevado a establecer un nuevo estándar para que gestionemos de una forma diferente en todas las empresas. Sin embargo, hay una cosa que no ha cambiado, que es que en cualquier centro o cualquier programa de seguridad a la vanguardia se encuentra una sólida cultura de seguridad. Y esta guía a las decisiones de las personas, de las operaciones, de los procesos y de los empleados. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando gestionamos un sistema de seguridad, debe estar centrada en procesos, en personas, en tecnología y en liderazgo, y fundamentalmente enfocado en las personas. Vamos a revisar los factores humanos y la seguridad. ¿Qué entendemos por factor humano? Son las características humanas que afectan la interacción entre las personas y otros elementos del sistema. Estos elementos se refieren a las capacidades, a las limitaciones físicas y psicológicas que pueden influir en el comportamiento y las acciones de la persona en el lugar de trabajo. Los factores humanos se centran en cómo los trabajadores interactúan con los elementos del sistema, incluyendo el equipo, herramientas, tecnología, los procedimientos, con el objetivo de mejorar la seguridad, buscando eficiencia y bienestar, y que estos procesos en algún momento pueden ser afectados por su estado físico y mental del trabajador. Por eso, en el contexto de la seguridad, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo los individuos o los trabajadores perciben los riesgos en su entorno laboral y cómo influye con respecto a su comportamiento laboral. De tal manera que uno de los factores muy importantes es la comunicación, la eficacia con la cual usted comunica las políticas, los procedimientos, los riesgos. Entonces, tiene que ser una comunicación efectiva y que tenga llegada para asegurar a los trabajadores. La capacitación y conocimiento, la educación y la formación en seguridad, hasta ahora es el punto de dolor en muchas empresas, en muchas organizaciones, porque tenemos que equipar con conocimientos para que los trabajadores puedan desarrollar su tarea de forma segura. Y cuando hablamos de capacitación, tenemos que pensar, ¿para qué capacitamos? ¿Para formar, para entrenar o para retroalimentar? Entonces, es muy importante porque la formación adecuada de un trabajador
si es que no es correctamente llevada, va a considerarse un factor de riesgo significativo para los accidentes. Luego, otro factor humano es la fatiga y el estrés. Estos aspectos están ligados con el bienestar físico y mental, que pueden afectar seriamente a la capacidad del trabajador. Luego viene la cultura de seguridad como otro factor humano, que más adelante vamos a hablar, pero que constituye un valor fundamental para que pueda desarrollarse una gestión sólida cuando uno busca tener un trabajo seguro, cuando uno busca que exista una cultura positiva en la seguridad a través de la participación activa y comunicación abierta del trabajador. Luego viene la motivación y compromiso. El nivel de motivación y compromiso es fundamental en las prácticas de seguridad. Juega un papel crucial la motivación, porque puede ser afectada por el reconocimiento, por los incentivos y por la percepción de la importancia de la seguridad dentro de la organización. Luego viene el tema de liderazgo y gestión, que es muy importante, es un elemento muy crucial para el desarrollo de la gestión, que también más adelante vamos a hablar. Y finalmente, el diseño del trabajo y la ergonomía. Hoy día juega un papel muy importante la forma como uno diseña el trabajo, cómo uno diseña los estándares y los procedimientos, que estos deben estar ligados a la ergonomía del trabajador. Por tanto, estos factores humanos hoy día constituyen un valor fundamental para poder nosotros revisar y ver cuál es nuestra actitud y cómo manejamos y cómo gestionamos a través de la gestión de seguridad. Hoy día, la actitud ante el factor humano pasa por varios periodos. Desde hace años, según la revista Espera, editó un artículo y hizo un comentario, que la seguridad tradicional, ligada a la seguridad 1, tiene un enfoque de cumplimiento y de regulación. O sea, desde hace años nosotros tenemos que predominamos que los humanos son vistos con una responsabilidad o un peligro. La responsabilidad recae principalmente en el empleador y las medidas de seguridad se basan en seguir procedimientos establecidos y la aplicación de controles. Unos dicen control y mando. Entonces, los factores humanos a menudo se ven como una fuente o como una falla. ¿Quiénes representan desde 1930 esta gestión tradicional? Henrys, muy conocido por su modelo de la pirámide, donde se decía que por cada un accidente grave debe haber por cada un accidente grave deben haber 10 leves, deben haber 10 incidentes y 600 eventos no registrados. Frank Bitt desarrolló un modelo de pérdida y control, cual expandió la pirámide de Bitt. Entonces, estábamos hablando que la seguridad 1 es una seguridad tradicional que simplemente está enfocado al cumplimiento y a las normas de regulación. Hay unos nuevos expertos, especialistas, que tienen un enfoque que ya debemos tener y adoptar un enfoque holístico y proactivo, enfatizado en la seguridad 2.0. Este enfoque reconoce que los sistemas de trabajo deben diseñarse alrededor de las capacidades y limitaciones humanas, de tal manera que los humanos son vistos como una fuente necesaria para la flexibilidad y la resiliencia del sistema. ¿Quiénes son los representantes de este enfoque? Jim Rison, un conocido experto que impuso el modelo del queso suizo en la gestión de seguridad. Para Rison ha sido fundamental la integración de la psicología humana en la seguridad, destacando cómo los errores humanos y los sistemas organizativos interactúan para causar accidentes. Luego hay una tendencia de la ingeniería del sistema de seguridad, donde se espera que los humanos eviten o respondan a los peligros y que sean flexibles y ingeniosos
cuando ello ocurra. Este enfoque ve a la seguridad como parte integral de todos los aspectos de la operación y la seguridad, de tal manera que la ingeniería de sistemas puede integrarse a la seguridad. Entonces ya estamos hablando de cómo podemos diseñar fases de diseño y operación en los procesos industriales. ¿Quién es el experto o los que representan a esto? La profesora Nancy Leaveson, una conocida profesora de Massachusetts, propuso que la ingeniería de la seguridad y el desarrollo de los métodos bajo los sistemas complejos tienen que desarrollarse con interacciones humanas. ¿Para qué? Para evitar que ocurran fallos o errores en el sistema y a la vez estos puedan ser alertados hacia los trabajadores. Luego hablamos de una seguridad 3.0, hoy día con la tecnología, con la transformación digital, y los expertos dicen que el sistema debe estar diseñado para permitir que los humanos sean flexibles y resilientes, y podemos gestionar sucesos inesperados. Este enfoque es interesante, porque hoy día tenemos que adaptarnos, tenemos que ser resilientes y tenemos que tener un aprendizaje continuo dentro de la organización y que tenemos que pensar que la seguridad debe estar dentro del proceso operativo. Muchas veces gestionamos dos procesos diferentes, la producción por un lado y la seguridad por otro lado. La seguridad 3.0 propone que la seguridad debe estar dentro del proceso operativo y esto debe ser gestionado para poder evitar cualquier error, cualquier falla que pueda cometer el trabajador. No podemos controlar al 100% los errores, pero sí podemos diseñar dispositivos, podemos diseñar los controles críticos para poder nosotros evitar que exista un daño o una falla que produzca lesión al trabajador o parada en el proceso. Entonces, ¿cómo podemos abordar los factores humanos para mejorar la cultura de seguridad? Primero tenemos que comprender la psicología que está detrás de los errores humanos. Tenemos que ver cómo los factores psicosociales, los factores ligados al estrés, a la parte de fatiga, a la parte de cansancio, puedan influir en el comportamiento humano. Entonces, hay algo muy importante, que tenemos que evaluar el comportamiento a través de programas de intervención de los comportamientos. Es aquí donde se produce el primer enfoque erróneo cuando queremos diseñar el uso del equipo de protección personal de un trabajador. Entonces, tenemos que saber integrar cómo los modelos psicológicos, tal como el método del queso suizo de James Rison, puede explicar las diferentes capas o defensas que tienen que ser independientes y alineadas bajo ciertas condiciones para evitar que no ocurra un accidente. Luego viene el tema de cómo fomentamos una cultura sólida de seguridad. Fundamentalmente con un liderazgo visible, los líderes tienen que demostrar un compromiso genuino con la seguridad, estableciendo y diseñando políticas claras de seguridad, una comunicación abierta, un impulso a la gestión justa, donde el liderazgo visible tiene que ser parte de una comunicación, de un compromiso y una generación de confianza. Luego viene cómo implementamos diseños y procedimientos centrados en las personas. Y aquí juega un papel muy importante la ergonomía. Tenemos que diseñar puestos de trabajo y herramientas que se adapten a las capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores para poder minimizar los errores. Y también aquí es uno de los primeros errores que cometemos cuando diseñamos los procedimientos y los estándares. Y dentro de ello está el uso incorrecto de los equipos de protección personal. Y finalmente, siempre va a ser nuestro punto de dolor si no tenemos un enfoque holístico, proactivo, de buscar la metodología correcta para poder educar al trabajador, para poder formar al trabajador.
¿Quién es el responsable de contratar a un trabajador? La organización. La organización contrata a un trabajador, le encarga hacer una tarea y la organización es responsable de cómo el trabajador tiene las competencias, las habilidades para poder hacer esa actividad. Entonces, el uso del equipo de protección personal también es parte de saber llegar al trabajador, cómo tiene que utilizar, por qué tiene que utilizar y para qué tiene que utilizar. Sin duda, en estos 4 elementos que abordamos y para mejorar la cultura, está de por medio el uso del equipo de protección personal. Entonces, ¿qué factores influyen en el cumplimiento de los equipos de protección personal? Primero, los factores personales, ligados a la parte humana. El estado mental, que está ligado a la prisa, a la frustración, a la fatiga y a la complacencia. Luego, ojos y mentes no en la tarea. El programa 6-Star propone que debemos controlar la prisa, la frustración y la fatiga para poder tener y evitar que el trabajador no esté concentrado, o sea, para que el trabajador tenga la mente y los ojos en la tarea. Y esto es uno de los elementos muy importantes que se usa en todo sistema de gestión. Luego también el tema de las decisiones. El trabajador debe tomar la decisión correcta, pero para que tome la decisión correcta tiene que estar formado, entrenado y preparado y concentrado. Los recuerdos, la memoria. Muchas veces los trabajadores se olvidan por diferentes razones y no cumplen la tarea correctamente. La forma como se hace la evaluación de riesgos, los cálculos que tienen que hacer los trabajadores, cuál es la percepción que tiene el trabajador para realizar una evaluación de riesgo. Y muchas veces, como no es capacitado, no es entrenado, constituye un factor personal muy importante. El reconocimiento al cambio, a las señales de advertencia. La anticipación a los errores y a los peligros. Hoy día ya hablamos de una gestión proactiva y otros hablan ya de una gestión predictiva. Y vamos a tener la capacidad de poder predecir con la data que hoy día se maneja y con la ayuda de la transformación digital, vamos a llegar a un punto a predecir un error o tal vez un riesgo. Algunos hábitos y rutinas, constantemente el hacer una actividad diaria o el hacer repetitivamente se vuelve un hábito. Y puede ser un hábito inseguro o una mala práctica. Entonces, si no se hace un buen seguimiento, indudablemente eso va a influir a un mal uso del equipo de protección personal. Luego viene el tema de las capacidades, las habilidades y la actitud, que está ligado a modelos psicológicos, a comportamiento humano que influye en el uso del equipo de protección personal. Luego, finalmente, la cultura de seguridad, que es una parte ligada a la cultura social del trabajador. El trabajador, cuando llega a una empresa, llega con su propia cultura. Entonces, la empresa es la que tiene que formar y tiene que educar. Entonces, ahí viene el tema de la empresa. La empresa es muy importante que tenga que saber diseñar reglas, procedimientos, políticas, para que pueda el trabajador entender y usar un equipo de protección personal que le está proporcionando la empresa, que sea de calidad, que tenga una frecuencia de reposición y que esté amoldado a sus capacidades ergonómicas. Que la empresa también es responsable de que al momento que entrega los equipos de protección personal tenga que saber educar al trabajador sobre sus peligros, sobre sus factores humanos. Luego viene el tema del liderazgo, el tema del compromiso del supervisor, quien está todos los días al lado del trabajador para que pueda empoderar, para que pueda generar confianza y el trabajador pueda usar un equipo de protección personal adecuado. Y finalmente, la cultura de la empresa. Cómo la cultura de la empresa influye a la cultura de seguridad personal del trabajador, a su cultura social. Y los factores del EPP. No olvidar que los equipos de protección personal tienen propias características. Tienen una marca, tienen un color, tienen un tamaño
Y eso está ligado al estilo. Hoy día en el mercado vemos diferentes tipos de equipos de protección personal, al cual algunos se ajustan al peso, a la talla del trabajador y otros, indudablemente, causan incomodidad. Esto se tiene que diseñar, eso se tiene que probar y tiene que ser parte de la adaptabilidad del equipo a la persona. Y muchas veces el equipo de protección personal se convierte en un fastidio porque no lo hemos diseñado, no hemos revisado sus propiedades térmicas, sus propiedades ergonómicas. El trabajador lo usa porque existe una regla, porque existe un procedimiento, pero para él es incómodo, es totalmente fastidioso. Y muchas veces eso no lo revisamos. Hoy día, por ejemplo, les traigo este diseño. Tenemos en nuestro centro laboral mujeres y varones. Y muchas veces el zapato que compramos no está diseñado para una dama. Y no nos damos cuenta que los pies de las mujeres son diferentes a la planta de los pies de los varones. Entonces, cuando y vemos el zapato de seguridad que le estamos entregando al trabajador, tiene que tener ciertos detalles. Entonces, el zapato para las damas tienen el talón estrecho y los arcos de la planta son superiores con respecto a los varones. Y la forma como tienen la puntera, igual. Y el peso cargado hacia la parte donde se encuentra el dedo pulgar, igual. La del varón es mayor y de la mujer es diferente. Entonces, muchas veces no nos hemos dado cuenta. El proveedor te fabrica el zapato. ¿Y qué hemos hecho? Que hemos buscado las tallas más pequeñas, que son talla 32, talla 34, y se las hemos entregado a las damas, sin evaluar este tipo. Entonces, hoy día debemos nosotros, primeramente, hacer una evaluación de los peligros al momento de seleccionar un equipo de protección personal. Luego tenemos que revisar su comodidad y ajuste. ¿Es cómodo para el trabajador? ¿Se ajusta a las necesidades para poder controlar el riesgo? ¿Tiene una durabilidad? Porque eso está ligado a nuestros costos y muchas veces encontramos EPPs aparentemente baratos, pero fundamentalmente no tienen la calidad necesaria. La visibilidad. La visibilidad es muy importante. Hoy día tenemos que saber cómo un equipo de protección personal está diseñado. Y tiene la capacidad para poder observar, para poder mirar, para poder... Entregamos anteojos que para el trabajador es una incomodidad. Le produce dolores de cabeza, le produce cegueras, pero no estamos revisando cómo pueda el trabajador utilizar este equipo de protección. Entonces, tenemos que buscar si son fáciles de uso. Pero, ¿qué estados mentales afectan al uso del equipo de protección personal? Según el programa SafeStar, ha diseñado o ha proporcionado que existen 4 estados: la prisa, la fatiga, la frustración y la complacencia. Si alguien tiene una pregunta hasta acá, agradeceré al responsable de la plataforma, me lo haga saber para poder hacer un alto y responder. De lo contrario, lo dejamos para el último. Decía que SafeStar plantea 4 estados: la prisa, la fatiga, la frustración y la complacencia. Por un lado, estos estados mentales, ¿cómo pueden causar o contribuir para que el trabajador no las pueda, para que el trabajador pueda cometer un error crítico? Por ejemplo, al acercarse a la línea de fuego o tal vez perder el equilibrio cuando los ojos no están en la tarea a la hora de caminar o manejar. Muchas veces diseñamos tareas y donde un trabajador tiene problemas de visión,
y no nos damos cuenta y le obligamos al trabajador que usa un equipo como es la protección de los ojos. Y sin duda, ese trabajador pueda perder el equilibrio y estamos cometiendo un error crítico. Otro, estos estados, ¿cómo pueden influir y afectar la decisión crítica de un trabajador? Por ejemplo, la forma en la que se realizan las actividades normales, pero de pronto el trabajador elige un atajo o calcula mal, o la ley del menor esfuerzo, no trata de llegar más rápido o trata de hacer un trabajo a prisa. Entonces, se apoya a su capacidad y indudablemente le sale mal y tiene una decisión crítica. ¿Por qué? Porque el equipo de protección personal en algún momento lo está estresando o quiere terminar rápido la actividad y calcula mal. Entonces, aquí tenemos dos cosas. El estado mental de un trabajador puede aumentar el riesgo de las lesiones, por tanto, existe una necesidad del EPP. Por otro lado, estos estados pueden aumentar el riesgo de que no use el EPP cuando lo necesita. Entonces, hay que determinar, primeramente, cómo influye la prisa. ¿Cómo influye para que toma una decisión equivocada, inducido por la prisa, y este error crítico lo convierta en un comportamiento inseguro, influenciado por la prisa? Y muchas actividades las queremos hacer rápidas, y entonces el trabajador, influido por este estado mental, toma una mala decisión al momento de usar un equipo de protección personal. Viene la frustración. La frustración está ligada a que el trabajador, al no poder cumplir una actividad, al tratar de terminar una actividad y no tiene los elementos necesarios, no tiene las herramientas que necesita para poder terminar la actividad, le genera una frustración. Entonces viene una decisión crítica. Muchas veces las frustraciones están ligadas a la falta de motivación, al tratar de terminar una actividad presionada por el supervisor, asociado a una mala orden de trabajo, al no tener una herramienta adecuada, al no tener un equipo adecuado. Entonces, el trabajador, inducido por esta frustración, va a tener un comportamiento irracional al momento de elegir usar un equipo de protección o no usar un equipo. Luego el tema de la fatiga. La fatiga en los últimos años se ha convertido en un factor humano muy importante, que hoy día lo tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque el trabajador debe desarrollar una actividad. Y muchas veces diseñamos un puesto de trabajo sin considerar la parte ergonómica, la parte del peso, el tamaño del trabajador, de tal manera que cuando usa un equipo de protección personal o cuando está desarrollando una actividad, el cansancio, esa fatiga mental, esa fatiga corporal, hace que ocurra y cometa un error crítico. Y finalmente, puede el trabajador tomar decisiones impulsivas o decisiones pobres que le va a comprometer a la vida y la salud del trabajador, y también va a disminuir su motivación por terminar la actividad o su disminución por tener que realizar una tarea segura. Y finalmente, la complacencia, el cuarto estado mental del programa Safe Start, que dice que la reducción a la percepción del riesgo es fundamentalmente ligado por la complacencia. ¿Qué significa esto? Que el trabajador o el supervisor, al momento que pasa por una labor o pasa por una actividad, no le presta atención, no le da la confianza, la empatía al momento de hacerle la observación de la actividad que está haciendo, el trabajador entiende que si está haciendo así y si lo está haciendo mal, él cree que está haciendo bien.
Entonces, la falta de preparación, la falta de vigilancia y el seguimiento inducido por la falta de una supervisión eficaz produce la complacencia. Y esta complacencia forma parte de la inercia o del seguimiento a un mal procedimiento, a un mal estándar, de tal manera que el trabajador comete un error crítico aumentado por la complacencia de la supervisión o él cree que eso que está haciendo está bien. Entonces, estos 4 estados han generado por todos estos años una serie de complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Proponemos estrategias prácticas para la reducción de errores críticos. Primero, si hemos hablado que los factores humanos dentro del sistema de seguridad, en este nuevo desarrollo de los enfoques tradicionales, en los enfoques flexibles, adaptables y hoy día resilientes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, identificar los riesgos. Segundo, elegir el equipo de protección correcto. Luego, ¿cuál es la responsabilidad y obligación de la empresa? Y tercero, ¿cuál es su compromiso del trabajador? Entonces, se propone, punto 1, hacer una evaluación correcta de los riesgos, de tal manera que al momento de identificar esos riesgos que en algún momento no se pueden cambiar, que no se pueden eliminar, generamos controles, como el caso de las escaleras, la gravedad, los equipos de movimiento, las herramientas de poder, las herramientas eléctricas. Entonces, para poder controlar la interacción con el ser humano, tenemos que, o esta interacción aumenta la necesidad del equipo de protección personal. Entonces, tenemos que identificar correctamente y saber, y tenemos que capacitar sobre estos factores para que el trabajador pueda conocer y pueda hablar, ampliar su conocimiento y pueda elegir correctamente el uso correcto del equipo de protección. Entonces, ahí viene el tema de los controles. Tenemos que también tener en cuenta que el equipo de protección personal es la última barrera en la jerarquía de controles. Muchas veces pensamos, y he visto, cuando reviso la matriz de riesgos de algunas empresas, lo primero que ponen para evitar un riesgo es el uso de equipo de protección personal. Muchas veces, cuando hice las investigaciones de accidente, he encontrado como medida correctiva y medida es, después de un accidente, el uso de equipo de protección personal. Pero hay que entender que el equipo de protección personal es la última barrera. Lo primero que tenemos que entender es qué controles de ingeniería, qué controles administrativos, tenemos que verificar la eficacia de estos controles. Y como última prioridad, para eliminar el riesgo, son los equipos de protección personal. Entonces, aquí hay que tener bien claro que los equipos de protección personal no son los controles efectivos en un riesgo. Simplemente evita que el daño hacia el cuerpo del trabajador sea mínimo. Tenemos que priorizar en el tema de los controles de ingeniería. Luego, punto 2, los equipos de protección personal. Para poder seleccionar un equipo de protección personal, tenemos que recibir el feedback de los trabajadores. Tenemos que tener una comunicación abierta, sincera, y tenemos que identificar cuál es el equipo de protección adecuado requerido para cada trabajo. Me refiero a la talla, a la marca, a la durabilidad, a la flexibilidad, a la comunidad que le tiene que dar al trabajador. Hoy día existen información diversas. Yo me respaldo en la tabla simplificada del OSHA. Ahí ustedes van a poder encontrar cómo nos ayuda a generar una matriz para poder diseñar y presentar a la alta gerencia
qué tipos de EPPs podemos entregar al trabajador que van a ser los adecuados y bien seleccionados. El otro tema para el uso adecuado como una estrategia práctica es que existan políticas, procedimientos y responsabilidades con respecto al equipo de protección personal. Usted es únicamente quien pueda diseñar y determinar los mejores procedimientos y políticas en su lugar de trabajo para poder diseñar el uso adecuado del equipo de protección personal. El supervisor y quien tiene que ver con los factores humanos va a ayudar a que cómo influye, sin pierde el control, en la capacidad, en la autonomía y en la decisión propia del trabajador cuando va a usar un equipo de protección personal. Entonces, tenemos que tener buenas políticas, buenos procedimientos para el uso correcto de los procedimientos. Otro tema es la capacitación. Es muy importante saber cuándo, cómo y dónde debe utilizarse un equipo de protección personal. Para ello es necesario que el trabajador conozca sus peligros y potencialmente sus riesgos. Y para eso hay que capacitar, hay que entrenar. El otro aspecto importante es que transmitir al trabajador los motivos empresariales, los compromisos. Hacer parte del trabajador de la empresa. Comunicarles su rendimiento financiero, cuáles son las condiciones del empleo, cuál es la seguridad que transmite a sus compañeros y cuál es su compromiso del trabajador con la empresa. El generar compromiso, el generar confianza para que el trabajador pueda creer en su organización es muy importante. Entonces, esta motivación empresarial es vital y se debe desarrollar al momento de capacitar al trabajador. Igual, ¿cuáles son sus motivos personales? Por su familia, por sus trabajadores, por sus compañeros. Fundamentalmente, para tener una campaña de sensibilización exitosa, muchas veces hay que tocar a la familia para que el trabajador pueda cumplir correctamente el uso de su equipo de protección personal. Tercero, ¿cuál es la parte de la empresa? La empresa tiene que generar, a través de su supervisor y a través de sus líderes, hacer entender las políticas, los procedimientos que generan para poder respaldar estos factores humanos que hemos hablado, que influyen en la decisión de usar un equipo de protección personal y poder transmitir ese liderazgo del supervisor, ese liderazgo del gerente, del dueño de la compañía, con un ejemplo. O sea, estamos hablando de un liderazgo visible. Que existan capacidades para poder, a través de la supervisión, generar debates, recordatorios, diarios, porque todos los días el supervisor está en constante contacto con el trabajador, entonces de tal manera que pueda el supervisor saber cómo se está utilizando el equipo de protección personal. Luego, se tiene que evaluar y ver el cumplimiento de los equipos de protección personal. Y esto se tiene que hacer con auditorías, con repasos, con inspecciones, con caminatas, porque es muy importante evaluar si se está haciendo un cumplimiento regular y coherente de las observaciones, de las inspecciones, del estado del equipo de protección personal y del compromiso de los supervisores en el cumplimiento de los procedimientos y los estándares. Y finalmente, se tiene que hacer una evaluación y tal vez una reevaluación ligado al monitoreo de las condiciones ambientales peligrosas, como el caso de la presencia de polvo, la presencia de elementos filocortantes, otros que pudieran generar accidentes. Entonces, el monitoreo mediante la observación o mediante la investigación e informe de algunos incidentes, de algunos accidentes que han sido producidos y que ha sido por la falta del uso de un EPP correcto, es importante que se tenga que evaluar y en algún momento reevaluar.
Luego viene la parte del personal. Fundamentalmente, el trabajador tiene que adquirir un compromiso para poder manejar estos factores humanos. Por tanto, es vital que la empresa genere una capacitación adecuada, específica sobre el equipo de protección personal, para que a través de un lenguaje claro, sincero, pueda proporcionarle al trabajador y sepa entender cuáles son los beneficios de un programa de mejora de equipos de protección personal, del uso de un equipo de protección personal. Se recomienda también que este programa del uso de protección personal sea extendido fuera del trabajo. En lo posible, involucrar a la familia, hacer que el empleado lleve a la casa algunos equipos de protección personal y explique por qué tiene que usar y para qué tiene que para qué tiene que utilizar, y de esta manera enseñar a sus trabajadores, enseñar a sus familiares lo que ha aprendido en el trabajo. Entonces, de tal manera que el trabajador, las veces que recuerda a su familia, se va a sentir comprometido en usar el equipo de protección personal. Y finalmente, el desarrollo de una cultura de seguridad centrada en el EPP. Y esto va a ser muy interesante, porque todo lo que hemos hablado tiene que centrarse en evaluar, en generar una cultura sólida en la organización para que el trabajador pueda entender por qué es necesario su vida, su cuerpo, y por qué es importante para la empresa que no ocurra un accidente. Entonces, el desarrollo de la cultura de seguridad centrada en el equipo de protección personal es muy importante. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas, voy a continuar. El desarrollo de la cultura de seguridad centrada en el uso del equipo de protección personal garantiza el uso del BP y también la seguridad de todos. Hoy día el trabajador, como decía en la parte inicial, tiene que regresar sano y salvo a su casa. Por tanto, la salud del trabajador es muy importante y la seguridad no es para hoy, sino es para mañana. Porque si el trabajador no usa correctamente protectores auditivos, más adelante va a tener problemas auditivos, de audición. Si el trabajador no usa correctamente los respiradores, más adelante va a tener problemas con los pulmones. Si el trabajador no usa correctamente los guantes, más adelante va a tener problemas con los dedos, con las artrosis, con la presencia de dermatitis y otras cosas más que pueden generar las enfermedades ocupacionales. Entonces, una cultura de seguridad sólida va a garantizar la salud de todos. Hoy día, en este nuevo enfoque de la seguridad 2.0 y de la seguridad centrada en el sistema, en el proceso, hablamos de la salud organizacional. La salud organizacional también está comprometida para poder, a través de la empresa, cuidar que sus empleados no puedan lesionarse, que sus empleados tengan que tener un bienestar laboral. Y hoy día, después de la pandemia, hablamos con mucho mayor impulso la salud mental. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la cultura de seguridad centrada en el equipo de protección personal? Una organización juega un papel crucial en el cumplimiento y el uso adecuado de los equipos de protección personal. Si queremos lograr una cultura sólida de seguridad bien arraigada, tenemos que tener la capacidad de influir positivamente en que el trabajador tenga que usar el equipo de protección personal.
Por tanto, tenemos elementos necesarios para poder gestionar correctamente y lograr que esta cultura de seguridad de una empresa pueda influir al uso correcto del equipo de protección personal. Primero es la importancia del liderazgo. El liderazgo juega un papel muy importante para fomentar una cultura de seguridad. Lo decíamos inicialmente, un liderazgo visible, comprometido, que valore el uso del equipo de protección personal. Por tanto, los líderes son modelos o deben ser modelos a seguir en el cumplimiento de las normas de seguridad y del uso del equipo de protección personal. Los trabajadores, al ver que sus líderes toman en serio la protección personal, es más probable que el empleado siga su ejemplo. Educación y capacitación. A lo largo de mi experiencia, es muy importante que una cultura de seguridad efectiva, para que sea robusta y tenga arraigo cultural, debe ser sostenido por programas de capacitación continuos. Decía, la capacitación, ¿para qué lo realizas? ¿Para formar, para entrenar o para retroalimentar? Entonces, si yo busco que el trabajador sea sensibilizado y tenga el compromiso de cuidar su salud, tengo que saber transmitir la importancia y los beneficios de usarlos correctamente. Y esto ayuda a los empleados a entender de por qué deben usar el equipo y para qué y por qué y cómo los protege de las lesiones y de las enfermedades. Entonces, estamos hablando cuál es la calidad de la capacitación que transmitimos al trabajador. Tenemos que entender que el trabajador es un señor o es una persona de edad, es una persona que ya tiene más de 25 o 30 años, y cómo tenemos que transmitir ese programa de entrenamiento. Entonces, hoy día se habla de andragogía, se habla de una pedagogía inmersiva, de una pedagogía participativa, y tenemos que buscar las técnicas posibles e innovadoras de capacitación para poder llegar al trabajador. Entonces, aquí hay un compromiso muy importante para poder focalizarnos y trabajar en ello. Y esto es parte también de la cultura de seguridad. Luego viene el tema de la comunicación abierta. La comunicación abierta es muy importante, porque si no hay comunicación, no hay empatía, no hay compromiso y no hay confianza. Luego viene el análisis y la mejora continua. Una cultura de seguridad robusta tiene que evaluarse constantemente mediante auditorías, inspecciones, revisiones de la efectividad de los equipos de protección personal. Y las lecciones de aprendizaje de los incidentes y de los cuasi accidentes tienen que ser compartidas para poder mejorar constantemente las prácticas seguras de seguridad. Luego viene la participación del empleado. Hay que involucrar a todos los empleados en decisiones claras sobre el uso del equipo de protección personal y cómo la selección de un equipo adecuado le proporciona al trabajador un sentido de propiedad y responsabilidad sobre su seguridad personal. Entonces, aquí aumentamos la probabilidad de que el trabajador, si fue parte de las campañas, de los diseños, él va a usar correctamente y, lo más importante, constantemente. El otro tema es el reconocimiento y la responsabilidad. Reconocer y recompensar el cumplimiento del uso del equipo de protección personal puede reforzar el comportamiento seguro de los trabajadores. Entonces, aquí hay que hacer campañas de premiación, campañas de motivación en las charlas de seguridad, en las caminatas de seguridad, buscar que el trabajador sea reconocido o que algunos trabajadores sean reconocidos
y sean premiados por el uso correcto del equipo de protección personal. Pero también plasmar las consecuencias claras. Quienes no siguen las políticas de seguridad tienen que sentir la seriedad de las medidas. Entonces, el trabajador se va a sentir obligado a usar, comprometido a usar el equipo de protección personal. Y finalmente, buscar la integración con los activos del negocio. Vincular el uso del equipo de protección personal y la seguridad general con objetivos del negocio de la organización. Mostrar cómo las prácticas seguras y el uso adecuado del equipo de protección personal contribuye al éxito general de la empresa, no solo en términos de reducir lesiones, sino también para mejorar la eficiencia, la productividad y reducir los costos operativos. En resumen, una cultura de seguridad efectiva promueve el uso adecuado del equipo de protección personal y, por tanto, requiere de liderazgo, de capacitación, de comunicación abierta y de sentido de responsabilidad. Y eso lo vas a lograr con la participación del empleado. Para poder terminar, he traído a ustedes el desarrollo de un caso de éxito. Cómo una empresa, mediante el desarrollo de su cultura de seguridad centrada en el equipo de protección personal, ha logrado el éxito en el cumplimiento o en el uso del equipo de protección personal. El sector minero es una de las actividades críticas, que no solamente si tú no haces una seguridad efectiva, va a afectar la integridad física del trabajador, sino también va a comprometer la sustentabilidad y la operatividad de la empresa. Entonces, un elemento clave es establecer las estrategias de seguridad para poder tener el éxito necesario en el uso de equipos de protección personal. Entonces, desarrollamos un caso y lo explicamos, que una estrategia centrada en la experiencia del empleado, que es una técnica que se usa en los medios comerciales para aumentar la satisfacción del cliente, podemos llevarlo a una empresa minera y que nos ha ayudado a fortalecer la cultura de seguridad mediante el desarrollo de esto. Minera Andes del Sur es una empresa dedicada a la extracción de cobre en la región andina y cuenta con más de 3.000 trabajadores. En los últimos años se identificó el bajo cumplimiento del uso del equipo de protección personal, resultando en incidentes y el aumento en riesgo de accidentes graves. Entonces se planteó un objetivo: mejorar la adherencia al uso del equipo de protección personal y aumentar la conciencia sobre la importancia de la seguridad personal. Entonces, esta estrategia de el enfoque de la experiencia del empleado busca que no solamente el trabajador pueda cumplir con las normas de seguridad, sino busca tener la percepción, el valor de que los empleados tengan que opinar y tengan que destacar como estrategias pilares al momento de decidir un programa exitoso de los equipos de protección personal. Entonces, se plantearon, primeramente, la investigación y la personalización. Se realizaron encuestas, grupos focales, para entender y poder percibir las dificultades, los problemas y las sugerencias de los empleados en el uso del EPP. Se identificaron problemas comunes, como la incomodidad, la falta de entendimiento sobre su necesidad y la efectividad. Y se buscó una mejora y una personalización del EPP. Basado en el feedback que se recibieron de los proveedores, de los trabajadores, se diseñaron los equipos de protección personal que sean los más adecuados. Y por tanto, se
se iniciaron sesiones de prueba, donde el trabajador pudo distinguir, pudo seleccionar varios modelos, varias tallas, asegurando el ajuste adecuado. Fundamentalmente nos enfocamos en el equipo de protección respiratoria. Luego, realizamos capacitación y empoderamiento. Desarrollamos programas de capacitación, incluido algunos simulacros, situaciones reales de la minería y cómo el EPP ayudó a que el daño sea menor o que el riesgo sea controlado. Y el trabajador entendió que usando el equipo de protección personal se puede evitar lesiones. A través de la evaluación y la consideración de los representantes de los trabajadores, se establecieron embajadores de seguridad. Estos empleados capacitados ayudaron a asesorar a otros compañeros sobre el uso adecuado. Se hizo la especie de un semáforo. Se encontraron trabajadores sensibilizados, lo colocamos a una escala verde. Encontramos trabajadores que no estaban comprometidos, que no estaban muy bien usando el equipo de protección personal, lo pusieron en la escala ámbar. Y encontramos empleados que no querían usar los equipos de protección personal, que no estaban comprometidos con su seguridad personal, lo colocamos en rojo. De tal manera que estos embajadores que estaban en el grado verde fueron los quienes ayudaron a los que estaban en ámbar, y luego la misma supervisión ayudó y comprometió a quienes estaban en color rojo para que puedan cambiar ese hábito, para cambiar esa mala práctica y buscar que los mismos trabajadores finalmente sean reconocidos, sean felicitados, y a través de el desarrollo de casos prácticos como sketch o mini teatros, ayudamos que el trabajador sea comprometido y pueda lograr el compromiso de usar los equipos de protección personal. Y inclusive celebramos los logros de felicidad, perdón, los logros de seguridad en eventos de la empresa, donde obtuvimos y fuimos reconocidos por tener una seguridad segura. Y finalmente, es muy importante considerar la evaluación de los ajustes continuos. La empresa tiene que tener un sistema de seguimiento y evaluación mediante auditorías regulares, encuestas de satisfacción, para tener una data que ayude a determinar el ajuste necesario en tiempo real de las prácticas de distribución, de capacitación, de recompensas, para asegurar que esta estrategia centrada en los trabajadores sea relevante y efectiva. Entonces, finalmente, este programa logró, primeramente, que que la estrategia centrada en la experiencia del empleado con respecto al equipo de protección personal demuestre que es un enfoque efectivo para fortalecer una cultura de seguridad. Luego, al poner a los empleados en el centro de la estrategia, no solamente se logró el cumplimiento de la norma de seguridad, sino también aumentó el compromiso, el valor y sobre todo esa confianza del trabajador al usar el equipo de protección personal para el cuidado de su vida y de su salud. Luego, esta estrategia proactiva y participativa fue promovida en todas las empresas contratistas y aumentamos la seguridad y la productividad en el trabajo. Entonces, la experiencia de Mineras Andes del Sur ofrece un modelo para poder que las otras empresas en la industria puedan mejorar su cultura de seguridad a través de métodos innovadores y centrados en el empleado. Para terminar, es muy importante entender cómo los factores humanos determinan y ayudan a consolidar una gestión de seguridad. Es importante tener el control de los factores humanos que nos van a ayudar a tener una seguridad robusta, arraigada. Si perdemos el control
en los factores humanos, indudablemente no vamos a gestionar correctamente en todo la gestión correcta de un sistema de seguridad. Y para ello tenemos que tener liderazgo, participación activa de todos los elementos, de todos los diferentes niveles, desde nivel estratégico, táctico y operativo dentro de la organización. De tal manera que la participación activa de los trabajadores vamos a tener un enfoque, una experiencia y un compromiso del trabajador por cumplir. Estas estrategias centradas en la experiencia del empleado dan resultados. Lo transmito a ustedes para que los puedan aplicar en sus empresas. Y finalmente, no olvidar, en este nuevo enfoque de la seguridad, alinear a la seguridad en los objetivos del negocio. Hoy día la seguridad es vista como un proceso y debe estar inmersa en el proceso operativo. De tal manera que la gerencia, los líderes, se encuentran comprometidos en gestionar correctamente la seguridad. El trabajador no es el problema es la organización, de no tener un enfoque centrado, un enfoque holístico, proactivo, para poder gestionar correctamente. Por tanto, en este Día Mundial de la Seguridad y Salud, les invoco a buscar el compromiso del trabajador, a buscar el compromiso de la alta dirección y de los líderes para usar correctamente los equipos de protección personal y como última barrera, proteger la vida y salud del trabajador. Termino con esto. Como ya les dije inicialmente, el material será entregado a cada uno de ustedes. Aquí están las referencias de donde se pudo obtener esta información y será compartida con todos. Espero algunas preguntas para poder responder. Sí, ahora vamos con el tema de las preguntas. Excelente presentación, Magíster Germán. Aquí hemos visto algunas preguntas para que usted pueda responder. La primera dice, las tareas y actividades repetitivas, ¿cómo afectan en la concentración del trabajador? ¿Qué medidas se recomiendan para poder evitar posibles accidentes por esas razones? Las actividades repetitivas, las que son desarrolladas en una rutina diaria, sin duda genera malos hábitos si no se tiene una supervisión efectiva. Las actividades repetitivas, si no están bien encaminadas, si no existe un procedimiento, un estándar correcto, el trabajador en algún momento va a cometer un error inducido. Entonces, para poder nosotros mejorar, para poder estar al lado del trabajador para que use un equipo de personal adecuado, es tener presente lo que dije inicialmente, los factores humanos que influyen en el uso inadecuado. El estrés, la fatiga, la mala orden de trabajo, la complacencia. Hacer que el trabajador esté totalmente concentrado, hacer que el trabajador tenga motivación, hacer que el trabajador esté comprometido, hacer que el trabajador, al usar el equipo de protección personal, esté cómodo. Y eso es responsabilidad del supervisor, de la empresa y también del mismo trabajador que sepa transmitir y que sepa comunicar. No sé si con eso puedo satisfacer su pregunta. Sí, correcto. Ahora tenemos otra pregunta de Henry que dice, ¿cómo se puede sensibilizar el tema de la salud organizacional en los trabajadores y supervisores? Interesante pregunta. Hoy día hablamos de una salud organizacional. ¿Por qué? Las empresas tienen que buscar entender cuál es su compromiso, cuál es su visión estratégica
para el logro de sus objetivos empresariales. Toda empresa hace negocio para ganar, para ser exitoso. Entonces, lo primero que tiene que buscar es cómo tener un clima laboral, cómo tener una cultura organizacional y cómo tener un proceso productivo seguro. Entonces, estamos hablando de una salud de la empresa, una salud financiera, una salud legal, sin corrupción. Entonces, de manera que enfocado hacia los valores intrínsecos para lograr el éxito, el trabajador es parte de ese éxito. Entonces se siente motivado, se siente orgulloso de trabajar en esa empresa. Es por eso que hoy día muchas empresas están trabajando en esa salud organizacional y que el trabajador tiene que ser parte de ese éxito empresarial y esté motivado para poder trabajar en la empresa. Y eso va a influir en su cuidado personal, en el uso correcto del equipo de protección personal. Ok. También tenemos a Eulalio que pregunta, ¿cuáles son los factores de seguridad establecidos para realizar una adecuada evaluación de peligros y riesgos enfatizados en un sistema integrado de SST? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? No. Sí, nos comentan Ya, cuáles son los... lo tengo acá, gracias. Ok, Yo lo respondo, ya pude encontrar la pregunta. Eulalio, los factores de seguridad establecidos, primeramente, si hablamos de los factores humanos, tenemos que entender la importancia, por ejemplo, de cómo determinar la percepción al riesgo, cómo el trabajador percibe el riesgo. Luego, cómo es comunicado esos controles, cómo es capacitado, cómo la seguridad de una empresa calza en la seguridad propia del trabajador. Es muy importante entender que toda organización, toda empresa, sea de diferente naturaleza, grande o pequeña, tiene una cultura de seguridad. Toda empresa tiene una cultura, buena, mala, positiva, justa, como lo podemos catalogar. Pero es importante entender que la percepción al riesgo, que la forma como el trabajador entiende de su empresa, va a saber lograr su compromiso. De tal manera que los factores que pueden influir en el trabajador hay que saber gestionar. Y eso tiene que ver mucho cómo la empresa entiende o comprende que los factores humanos son cruciales al diseñar un sistema de trabajo. Y eso va a minimizar el riesgo a errores y accidentes. No sé si con eso respondo su pregunta. sí, listo. Agradecer también a todos por sus preguntas. Ahora bueno, en breve vamos a iniciar con el sorteo. Para eso primero les vamos a mostrar un video. ¿Estás listo para darle a tus pies un nuevo nivel de comodidad y protección? Minería, construcción, logística y más. Muy pronto.
Impresionante, ¿verdad? En Equipos Proin sabemos que la comodidad y seguridad son pilares importantes en nuestro trabajo diario. Y eso es vital para nosotros, que enfrentamos desafíos constantes en diversas actividades de la industria. Por eso, decidimos innovar. Y muy pronto en Perú experimentarás el máximo confort con la bota de seguridad N8552 de Seitu. Muy buenas noches, les saluda Anthony. Gracias a todos. Y después de esta excelente conferencia magistral dada por nuestro magíster Germán sobre fortaleciendo una cultura de seguridad, sobre factores críticos que afectan el uso adecuado del EPPs, vamos ahora a premiar a todos los que han estado atentos a nuestra conferencia. Así que mucha atención. Realizaremos algunas preguntas, ¿no? Por parte de nuestro magíster. El participante que sabe y conoce la respuesta correcta solamente con la manito alzada en el sistema de Zoom le daremos el pase. Nuestro sistema detectará de manera automática quién es el primero en alzar la mano. Si este no responde correctamente, el sistema me indicará cuál sería el segundo. Y así sucesivamente. Los que contesten correctamente se ganarán los siguientes premios. A ver, ingeniero Germán, muy buenas noches. Indíqueme cuáles serían esos premios. De parte de Seguro Consulting, Sí, vamos al primero que conteste, le vamos a dar media beca en el co- curso que vamos a dictar en el mes de mayo, correcto. A ver, construyendo liderazgo de alto rendimiento en los jefes de seguridad. ujú. Ese sería el Entonces, curso entonces, señor Magista. vamos a hacer una pregunta a los participantes. Correcto. La primera Pregunta, persona que sí, nos diga cuáles son los estados mentales críticos que ha desarrollado SafeStar que afectan a los trabajadores. ¿Alguien levantó la mano? a ver, vamos viendo. Dos Ese participantes. sí. Vamos a darle pase a Ángel Ceballos. A ver si le liberamos el micro a Ángel Ceballos. Sí, eh, es la fatiga, Ya, el estado también es la frustración, eh, también es el hacer las cosas rápido, la, lo apurado, o sea, rápido, no, no, te y falta uno, el estrés. tampoco. A ver, hay un segundo, Buenas noches. levantó la Sí, ¿cómo mano. están? ¿Qué tal, ingenieros? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Mi nombre es Gilbert Sandoval. Sí, tengo entendido, según lo que nos han comentado, que los cuatro estados mentales son prisa, fatiga, frustración y la última es complacencia. Muy bien, excelente. Correcto. Felicitaciones. Es el ganador de la beca. Muchas gracias. Ya la parte organizadora se va a encargar con... Sí, nos contactaremos con él. Ok. Segunda pregunta. Otra segunda pregunta. Igual, otra beca para el curso que se va a desarrollar en el mes de junio. Habilidades gerenciales en la supervisión, organizado por Seguro Consulting. Va a ser premiado el trabajador que responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el programa o cómo se llama el programa que resultó exitoso y se dio como ejemplo para desarrollar una cultura de seguridad en el uso del EPP? Si puede explicar cómo se llamó la estrategia, va a ser el Sí, ganador de un premio. aquí tenemos a Eric que ha levantado la mano. ¿Puede responder? Adelante, Eric, te escuchamos. Buenas noches con todos. Fue la estrategia centrada en la experiencia del empleado. Brevemente, ¿puedes explicar en qué consiste esta estrategia?
Sí, primero consistió en elaborar una encuesta donde se recolectó información de qué percepción tenían los trabajadores respecto a los EPPs. Luego de esto se los capacitó y se los empoderó y los clasificó de acuerdo al uso que le estaban dando, no si era correcto o incorrecto. Y a los que estaban más comprometidos, les daban o los nombraban como embajadores para que puedan sensibilizar a sus otros compañeros. Excelente, ¿no? Y al final la empresa estableció un seguimiento o evaluación mediante encuestas y auditorías. Es la forma como se logró que esta experiencia centrada en el empleado sea un éxito. Simplemente es una metodología que se usa en la parte de marketing, que se denomina experiencia centrada en el empleado y que lo hemos llevado a la minería. Gracias por tu participación y muchas gracias. Y felicitaciones por el premio. Muy bien. Ingeniero Germán, pediría por Sí. favor nos pueda lanzar dos preguntitas más porque tenemos dos vales de consumo. Ok. Bueno, la primera sería, ¿cuáles son las 4 estrategias que planteamos en el capítulo 3 para la reducción de errores críticos? Yomar levantó la mano. Sí, tenemos a Yomar. A Yomar, te ver, escuchamos. sí, a ver, las 4 estrategias para poder disminuir los errores críticos son el poder identificar cuál es el riesgo o cuáles son los tipos de riesgos, elegir los EPPs correctos. El tercero es la participación, ¿no?, activa de la empresa, de la organización. Y la última es el compromiso de los colaboradores, ¿no?, de los trabajadores. Muchas gracias. Felicitaciones. Efectivamente, al establecer y controlar los estados mentales que son la prisa, la fatiga, la complacencia y la frustración, es importante establecer riesgos, es importante ver el uso adecuado de PPs, la responsabilidad de la empresa y el compromiso del empleado. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias, Yomar. La A última ustedes, muchas gracias. pregunta, Magíster Germán, la última pregunta. Okay. Bueno, vamos a dar una última pregunta. Alguien que pueda explicar cómo influye la fatiga y el estrés en los trabajadores. Hablaron dos, levantaron dos. Sí, primero Claudia y luego Jenny. Y luego Eric. Adelante, Claudia, te escucho. A propósito, buenas noches. Gracias por estar aquí. Qué gusto saludarlo, ingeniero Germán. Qué bueno verlo y excelente ponencia. Bueno, básicamente la fatiga y el estrés afectan al personal de manera muy importante y muy crítica en el desarrollo de las actividades, puesto que no permiten desarrollarlas con normalidad al 100% de la concentración y muchas veces altera el entorno de trabajo y junto con sus compañeros. Al tener fatiga, también el tiempo de reacción es mucho más lento, puesto que el desarrollo de las actividades no se logra al 100%, sino puede generar retrasos tanto en el desarrollo de la actividad junto con los compañeros y en el desarrollo de la producción. Y con relación al estrés, de igual manera, el desempeño del trabajador no se logra al 100%, puesto que el estrés limita no solamente a la persona, sino también de manera mental, física y psicológica, la cual hace que su desarrollo no sea al 100%. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? El estrés y la fatiga son aspectos que afectan al bienestar físico y mental, a la concentración, a la falta de percepción, a la mala decisión
y fundamentalmente a la salud mental. Muchas gracias, Claudia. Ha Ok, sido ganadora de muchas un premio. gracias a todos. El material, como les había indicado en un comienzo, se les va a hacer llegar por sus correos en estos días. Y queremos darles, bueno, agradecerles a todos por su tiempo. Ya en otra oportunidad tendremos otro webinar y con con mucho gusto lo vamos a esperar a todos ustedes. Eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos también a Magister Germán por su tiempo y a todos ustedes. Que tengan buenas noches. Llenar por favor el link para que puedan, vamos a entrarle por ahí el tema de los correos y por el tema de certificados también. Agradecerles a todos. Muchas gracias. Asimismo, a quienes han podido hacer sus preguntas, acabo de leer, les vamos a responder a través de la bandeja a sus correos. Muchas gracias a todos y buenas noches.